Hola, buen día. Hola, profe. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Soy el primero. Hola, hola, buenos días. Profe. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, profe. Se acaba. Perdón, mi pantalla está. Ya. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, profe. Bueno, Sí, profe. me alegro mucho. Hola, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Estoy teniendo profe. problemas técnicos. Profe, Espérenme un hoy segundo. ¿qué pasó? Sí, vamos a hacer ejercicios sobre lo de ayer para que ustedes puedan hacer. Vamos a ver si pueden completar ejercicios esta vez por su cuenta. Bueno, con mi ayuda, pero por su cuenta. Entonces, espérenme un ratito mientras anoto sus nombres, por favor. Enseguida comenzamos. Espérenme un segundito, por favor. Buen día, profe. Buen día, Camila. ¿Cómo estás? Angelina Moreno. Camila Martínez. Espérenme un ratito, por favor. Por favor, espérenme un segundo. Ya estamos. A ver, les digo los nombres que tengo y me avisan si es que me faltó alguien, por favor, ¿ya? Tengo a Jasmina Jata, Catalina Antesana, Rodrigo Blanco, Sebastián Cabezas, Matías Canelas, Dasha Chacón, Michelle Chipana, Iván Espinosa, Mao Jesús Guillén, Camilo Martínez, espérenme un segundo, Angelina Murillo, Vladimir Pérez, Josie Salinas, Joaquín Sumi, Anto Rico, Montserrat Vigabriel, Abigail Villarreal y Roberto Villegas. ¿Me ha faltado alguien? Sí, Andrés Manuel. Manuel Joel y Andrés Valenzuela. Ya, muchas gracias por avisarme, ya están anotados. Catalina Antesana está ahí. Sí, Catalina Antesana estás y ya he completado Manuel Joel y Andrés Valenzuela. Ya, gracias por avisarme. Entonces, arrancamos. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer entonces es darles un aceleradísimo resumen de los contenidos de ayer. ¿Ya? Ay, Dios mío, espérenme un segundo. No está funcionando mi computadora, se está colgando un poco. Espérenme un segundito, por favor. Y ahora sí. En resumen, la oración es un enunciado con al menos un verbo conjugado. ¿No es cierto? Eso es lo que habíamos visto. Puede tener varios, pero al menos un verbo está conjugado según el sujeto y eso hace que una oración sea una oración. Eso es lo que la define como oración. ¿Ya? Ahora, en su forma más básica, una oración tiene dos mitades. Entonces, sujeto y predicado. Y aquí en el medio justamente está ese verbo conjugado.
Ahora, para averiguar cuál es el sujeto, preguntamos ¿quién? Lo que sea que esté diciéndonos la oración, ¿quién? Eso es lo que nos importa para el sujeto. Y para averiguar el predicado, preguntamos ¿qué? Sí. ¿No es cierto? Sí, exacto, Mau Jesús. Ese quién, ¿qué es lo que está haciendo? ¿O qué nos están diciendo acerca de él? Entonces, esas dos son las preguntas. ¿Quién para sujeto? ¿Qué para predicado? ¿No es cierto? Ahora, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o, como hemos visto ayer, puede ser un pronombre. Él, ella, tú, ustedes, nosotros. O puede ser un sujeto tácito, que no está mencionado. En español pasa eso. En español puedes no tener un sujeto, lo quitas y a veces la oración sigue funcionando. ¿Ya? Vamos a ver Es ejemplos de eso ahora. tácito. Tácito. Tácito significa que se da por entendido, a pesar de que no se lo ha mencionado. ¿Ya? Sí. Y el núcleo del predicado generalmente es un verbo, como nos decía el libro. Entonces, eso es todo lo que en teoría hemos aprendido ayer y hoy día lo vamos a poner en práctica. ¿Ok? Entonces, primero, separar el sujeto del predicado. Y vamos a continuar desde donde nos hemos quedado, que era Josie Salinas. Así que ahora, Joaquín Sumi. A ver, el primer ejemplo. Dice, Patricia transita por la costanera camino a su trabajo. ¿Dónde tendría que poner la separación entre sujeto y predicado ahí? ¿Dónde está el verbo que marca En la... Patricia. ¿En Patricia? ¿Aquí Sí. o dónde? Ahí. Ya, correcto. Entonces, Patricia, sujeto, y el predicado empieza desde el verbo, transita por la costanera. Ya, bien, Joaquín, gracias. Correcto. Entonces, ahora vamos con Ann. Ann Torrico, dime, a ver, Lorenzo y Mauricio son los mejores mecánicos de la ciudad. El sujeto sería Lorenzo y Mauricio y el predicado son los mejores mecánicos de la ciudad. Ya, está muy bien, Ann. Entonces, ¿dónde pondría la barrita como en el ejemplo del Joaquín? Mauricio entre son. Ya, entre Mauricio y Son aquí, ¿no? Ujú. Ya, muy bien, Ann. Es correcto lo que me dices. Entonces, sí, ahí es el lugar correcto. Vamos a marcar estas cositas con negro para que sean más notorias. Ya, ahí está. Entonces, como pueden ver en el último ejemplo, el que nos ha solucionado Ann, el sujeto pueden ser dos sustantivos inclusive. Aquí tenemos dos, ¿no? Y por eso el verbo está conjugado según el sujeto. En este caso son dos, entonces es plural. Son, ¿no? Entonces, vamos al siguiente. Andrés Valenzuela. Andrés, dime, voy al dentista para una limpieza. ¿Dónde estaría la frontera? ¿Dónde marco la separación? Entre dentista y padre. Ya. No es correcto, Andrés, pero no es... o sea, es normal que te hayas equivocado porque te ha tocado el ejemplo más difícil. Tienes que recordar, para que te salga bien, tienes que recordar que podemos tener sujeto tácito, sujeto que no está mencionado. Entonces aquí voy al dentista para una limpieza, dice, ¿no? Entonces podemos recordar nuestros principios de la lección anterior. Para averiguar el sujeto preguntamos ¿quién? ¿Ya? Entonces, a ver, ¿quién va al dentista para una limpieza? Espérame, Mau Jesús, por favor. Estamos en el turno de Andrés. Voy al dentista para una limpieza. Entonces, ¿quién va al dentista, Andrés? Yo. Yo, exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el sujeto, tú dirías, Andrés? Voy. Yo. Pero no está mencionado en la oración, ¿no? ¿O sí? No está mencionado. Ya, correcto, Andrés. No está mencionado. Entonces, ¿sabes? Te voy a enseñar el truco cómo se puede hacer, ¿ya? Si te toca alguna vez una oración así, lo que tú tienes que hacer aquí es, te vas al principio y aquí pones un yo imaginario. Tú te lo estás anotando con lápiz solo para ayudarte, ¿no?
Entonces, yo voy al dentista para una limpieza. Ahora sí, ¿dónde marcarías la separación entre el sujeto y el predicado, Andrés? A ver. Yo. ¿Acá? Sí. Sí, correcto. Entonces, tienes toda la razón, Andrés. El lugar correcto es aquí, ¿no es cierto? Ahora, si este yo que te lo has anotado está hecho con lápiz, porque no te lo has hecho, tú te lo has escrito aparte para ayudarte, ¿no? Entonces lo puedes volver a borrar con goma y tienes tu barrita justo al principio. Entonces lo que resulta que es que toda tu oración era el predicado desde el principio. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Súper, me alegro. Entonces, si vuelve a pasar algo así, Andrés y todo el resto en realidad, aunque aquí diga dentista, que es un sustantivo, nuestro verbo es voy, ¿no? El dentista va, pero yo voy. Entonces, el verbo nos está hablando de un sujeto que es yo, no es el dentista, ¿no? Entonces, este no sería nuestro sujeto, por mucho que sea un sustantivo. Eso no importa, ¿ya? Es más importante el verbo. Entonces, bien, Está Andrés. bien. Ya ha salido bien, Andrés. Ahora, Montserrat. Quisiera, por favor... espérenme un segundo, por favor. Tengo varias personas esperándome para que les acepte el ingreso. Matías. Pasó, profe. Ya. Ahora sí. Montserrat. Entonces aquí, ella se compró un helado de canela. ¿Dónde estaría la separación entre sujeto y predicado? Compró. Ella compró. Aquí dices. Hola, profe. Sí. Hola, Matías, ¿qué tal? Ya. Tu ejemplo también es un poquito complicado, Montserrat, pero estás casi en Pero lo cierto. Falta recorrer un poquito más. Profe, no es allá. Espérame, por favor, Porque Mao Jesús. Estamos ellos yendo por compran, turnos. nosotros compramos, yo compro. No tiene que ver con eso, sino esta partecita de aquí, Montserrat. Mira, se compró. Esta partecita, que no es una palabra No, no muy importa. normal, Normal. quiere No decir que se ha importa. comprado a sí misma, ¿no es cierto? Ella se compró. Ella se Yo. compró. Entonces es como lo que habíamos visto ayer, digamos, de ella no tiene. Ese no también tenemos que incluir, es como que se le cuela al verbo, ¿ya? Y en este caso el se lo cuela al verbo igual, Ay, ¿ya? entonces la respuesta es C. Ajá, correcto, sí. Entonces aquí sería, ¿no? Sí. Ya bien, Montserrat. Entonces ella se compró un helado de canela. Y en este caso tenemos un pronombre, ella. Entonces antes teníamos Patricia, un sustantivo, Lorenzo y Mauricio, dos sustantivos. En el ejemplo del Andrés, sujeto tácito, y aquí tenemos un pronombre, ¿ya? O sea, no es un nombre de nadie, sino ella. Quien sea que sea una persona de sexo femenino, ella, ese es el sujeto de esta oración. Ahora vamos al siguiente, por favor, Abigail. Ustedes subieron al autobús de la escuela. Yo digo que ustedes sería el sujeto. Ya, estoy completamente de acuerdo contigo, Abby. Ustedes subieron al autobús de la escuela. Así sería, ¿no? Sí, Ya, correcto. ¿Y este sujeto qué sería? sería un pronombre porque, bueno, no mencionamos el nombre como Mauricio, Lorenzo y Patricia se subieron al autobús. Entonces, ustedes lo están reemplazando a los nombres. Exacto, esa es justamente la respuesta, Abigail, porque pronombre, la palabra pronombre viene justamente de por el nombre, ¿ya? Quiere decir que está en lugar del nombre. Entonces, si tú me dices es porque estás reemplazando el nombre, sí, esa es justo la respuesta más correcta. Ustedes es un pronombre que está reemplazando a todos los sustantivos, todos los nombres propios que podrían estar en el lugar de ustedes, ¿no? Ustedes subieron al autobús de la escuela. Gracias, Abigail. Y ahora vamos con
Roberto. Ya, profe. Tengo quien yo miedo a las arañas y es un sujeto tácito. Sujeto tácito, Roberto. Bien, sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿quién sería tu sujeto? Yo. Gracias, Mau Jesús. Pero por favor, aguántame un poquito, te pido un poquito de paciencia, ¿ya? No. A ver, Roberto, tengo miedo a las arañas. ¿Cuál sería el sujeto? Sería yo. Ya, tienes toda la razón. Entonces, si tengo que poner la barrita de separación, ¿dónde iría? Al final, O sea, ¿acá o acá? perdón, al comienzo de la oración. Ajá, exacto, sí. Muy bien, Roberto. Al comienzo de la oración, igual que en el ejemplo del Andrés, ¿no es cierto? Entonces, tengo miedo a las arañas. Correcto, Andrés. Perdón. Correcto, Roberto. Ya. Entonces, me parece bien. Están ubicándose. ¿Ya? Al sujeto puede ser un sustantivo, pueden ser varios, puede no estar, o puede ser un pronombre. La clave para encontrarlo es ese verbo, el verbo conjugado. Patricia transita. Aquí podría decir ella transita. Y también tendríamos una oración, pero el sujeto habría cambiado a un pronombre, ¿no? Ahora vamos, por favor, al siguiente ejercicio. Y ahora vamos a volver a empezar desde el principio de la lista, ¿ya? Entonces empezamos con Jazmín. Aquí tenemos qué tipo de sujeto tenemos. Sustantivo, pronombre o sujeto tácito, ¿ya? Entonces tú ves la oración y me tienes que decir qué tipo de sujeto tenemos. A ver, Jazmín, está mojado a causa de la lluvia. ¿Qué sujeto tenemos? El sujeto tenemos, puede ser el sujeto mojado. Mojado. No. No, a ver. No me tienes que decir cuál es el sujeto, sino qué tipo de sujeto tenemos. Entonces, está mojado a causa de la lluvia y puede haber tres tipos de sujeto. Aquí te indica sustantivo, pronombre o sujeto tácito. Entonces, si tu oración es está mojado a causa de la lluvia, ¿cuál sería el sujeto, dices tú? Está. No, perdón, ¿cuál sería el tipo de sujeto? ¿Cuál sería el tipo de sujeto? Te puedo ayudar en algo. Mira, volvemos a la página anterior y vemos los ejemplos que nos han... ¿Profe? Espérame, por favor, Camila, porque estamos empezando otra vez desde la A, entonces va a tardar un poquito en llegar a la M de Martínez, ¿ya? Perdón. Mira, el ejemplo de Andrés era así, voy al dentista para una limpieza, y el ejemplo de Roberto era tengo miedo a las arañas. Y los dos han respondido que toda la oración es el predicado, porque tenemos un sujeto ¿de qué tipo? Ya entiendo, profe, un poquitito. A ver. El sujeto sería lluvia, porque... No, ¿Por qué? porque... No, causa. Ya no. Estás perdiéndote un poco muy lejos de la respuesta correcta, Jazmín. Lo que le decía al Andrés, a ver, préstame mucha atención, ¿ya? Este era el ejemplo del Andrés. Voy al dentista para una limpieza. Y lo que le decía es, aquí dice dentista, dentista es un sustantivo. Pero no nos importa, no tendríamos que confundirnos porque más importante que ese sustantivo es el verbo. Voy. Y el verbo está conjugado para yo voy. Entonces, ese es el que nos avisa cuál es el sujeto, ¿ya? ¿Quién va al dentista? Yo. Entonces, en este caso, lo primero que tienes que hacer es volver siempre a lo básico, ¿no? Para averiguar el sujeto preguntamos ¿quién? Entonces, si la oración dice está mojado a causa de la lluvia, tú, Jazmín, tienes que preguntarte ¿quién? ¿Quién está mojado a causa de la lluvia? ¿El niño o el señor? Ya. No nos dice niño, señor, o anciano, o superhéroe, todavía no nos dice nada, solo nos dice él. ¿Ya? Porque dice aquí,
no puede ser masculino porque dice o, mojado. Entonces está bien que te hayas fijado en el adjetivo, que está conjugado al masculino, mojado. No dice mojada, ¿no? Entonces, ¿está mojado a causa de la lluvia quién? Jazmín. ¿no está? Él, como él de ella, o sea, como él y ella, o nosotros, ustedes. Está mojado. Él. Ya, profe. Él, sí. Ajá. Él. Cuando te digo él, me refiero a, digamos, aquí tengo el granizo, digamos. Solo te voy a dar un ejemplo, ya no lo anoten. El granizo, él es sin tilde, ¿ya? Ese es un artículo, pero no es a eso a lo que nos referimos, por eso te lo he anotado. A lo que me refiero es a esto, mira, estoy con él, y él va con tilde. Ese es un pronombre personal que significa, como nos ha dicho la Abigail, está reemplazando un nombre, y en este caso un nombre de una persona que es varón, porque si no diría ella, ¿ya? Y nos profe sería, él está mojado a causa de la lluvia. Sí, correcto, Jazmín, eso exactamente. Entonces, él está mojado a causa de la lluvia, ¿no? Sí. Y ahora, pero no dice él, porque en español se puede suprimir, se lo puede quitar y sigue funcionando la oración. Entonces, ¿qué tipo de sujeto tenemos ahora sí? A causa de la lluvia es predicado. Está mojado es sustantivo. Está mal, Jazmín, otra vez. La respuesta a tu pregunta, ¿quién está mojado a causa de la lluvia? ¿Cuál era la respuesta? Él. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es mojado. No. A ver, préstame. No. A ver, espérenme un segundo, por favor, no se desesperen. Tenemos que ayudar a todas las personas. Entonces, mira, Jazmín, préstame atención, ¿ya? Tienes la oración, está mojado a causa de la lluvia. Antes de decidir nada, lo que tienes que hacer es preguntarte, ¿quién está mojado a causa de la lluvia? Tú ya sabes eso, me has dicho él, ¿no es cierto? Entonces, como le he dicho al Andrés, te ayudas con lápiz aquí adelante para poder borrar, tú te puedes ayudar, digamos. Aquí haces un espacio y pones él, con tilde, ¿no ve? Porque es el pronombre. Entonces, ¿quién? Él está mojado. Esa sería tu oración completa. Tú la has completado para ayudarte. Entonces, ahora sí puedes marcar dónde está la separación entre sujeto y predicado. ¿Dónde estaría? A ver, sería mojado, profe. No, Jazmín. No, Jazmín. No. ¿Dónde está parpadeando? Causa. En él. Ajá. Tú has aumentado él por si acaso, ¿no? Pero tú te puedes marcar aquí tu barrera. Y eso quiere decir que tenemos un ejemplo idéntico al de Andrés o al de Roberto, que quiere decir que toda la oración en realidad es el predicado. Todo esto es el predicado. No sería... Un ratito, por favor, espéreme el resto. En esta oración no tiene sentido que tú busques un predicado así a la mala en cualquiera de las palabras y un sujeto en cualquiera de las palabras, porque te vas a equivocar. Es por eso que tienes que ir por pasos. Primero, ¿quién está mojado bajo la lluvia? Él. Te anotas un él, eso va a ser tu sujeto. Y después recién entonces dices, entonces todo el resto es el predicado. ¿Ya? Entonces, ya has respondido eso, ya. Porque él te lo has anotado tú, en realidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tipo de sujeto que tenemos? ¿Cuál es el sujeto que no se anota? Está... Ya. No, Jazmín, tienes que prestar más atención porque no... Tengo que pasar a más... Tácito. Sí, exacto. Sujeto tácito, Jazmín. Sujeto tácito quiere decir que no se lo menciona, se da por entendido. Aquí sería él está mojado y no nos han dicho él realmente, pero sigue funcionando la oración. Cuando no ponen nada, ni pronombre ni sustantivo, el sujeto sigue existiendo. No puede no existir. Entonces, para que siga existiendo, es un sujeto tácito, ¿ya? Entonces, más o menos, Jazmín, pero te conviene que
ejercites para asegurarte de terminar de entender esto bien porque es bien importante. ¿Ya? Pues vamos al siguiente. Gracias por esperarme todo el resto. Catalina Antesana, tú estás seco porque compraste un paraguas. Entonces, ¿cuál sería el sujeto en este, perdón, cuál sería el tipo de sujeto que tenemos en este caso? Tú. Tú. Sí, muy correcto. ¿Y tú, pero qué es? ¿Es un sustantivo, un pronombre o un sujeto tácito? Sustantivo. No. Sustantivo quiere decir nombre, ¿no? Puede ser nombre propio, como Pedro o como Catalina, o puede ser nombre común, como ser humano o persona. Pero tú, ¿qué sería? Sujeto. Es lo mismo que le ha tocado a la Jazmín, solo que ella no lo tenía anotado. ¿Qué hemos dicho que era? Vamos. Sujeto. No. Quiero decir, a la Jazmín le tocó sujeto tácito, ya aquí está anotado, ¿no? Pero el sujeto era él. Él está mojado. ¿Y qué era él? ¿Qué es tú? ¿Qué tipo de palabra es? Por favor, el resto, Sujeto. tenga paciencia. Sí, ya sé que es un sujeto, pero ¿qué tipo de palabra es en el mundo del lenguaje, digamos? O sea, es como un mueble donde tienes cajones y en cada cajón está ordenado por tipos de palabras, ¿no? Entonces tienes nombres en un lado, verbos, así, de todo tipo de palabras, para que no te desordenes, ¿no? Entonces tú, él, ella, nosotros, ustedes, todas esas palabras no son sustantivos. ¿Qué son? Son palabras que reemplazan el nombre. ¿Qué hemos dicho que se llamaban las palabras que están en lugar del nombre? Está aquí en el título la palabra. He puesto las 3 opciones. Sustantivo, profe. No. Acabo de decirte que no es un sustantivo. Entonces, ¿qué podría ser? Si no está ausente, entonces no es tácito. Y yo te acabo de decir que no es sustantivo. Entonces, ¿qué más puede ser? Solamente hay 3 opciones. ¿Cuál es la que queda? Predicado. No. ¿Cuál es la palabra que queda aquí? Entre estas de aquí. Pronombre. Pronombre. Ya, muy bien. Por fin. Catalina, los pronombres son yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, nosotras, vosotros, vosotras. Todas esas palabras no son sustantivos, no son nombres como tal, están en lugar de un nombre, ¿ya? Entonces tú aquí sería un pronombre, ¿ya? Gracias, Catalina. Vamos ahora con Matías. Manolo sabe zambullirse en la piscina. ¿Qué tipo de sujeto tienes, Matías? Araujo. Matías Araujo. Sustantivo. Ajá, sí, estoy de acuerdo contigo, Manuel. Matías. Sustantivo, ¿no es cierto? ¿Sustantivo propio o común? Propio. Correcto. Sí. Entonces, gracias, Matías. Es correcto. Vamos ahora a cuál es el núcleo de nuestro predicado. ¿Ya? Hemos visto, generalmente es un verbo. En todos estos casos va a ser un verbo. ¿Ya? Entonces, a ver. Primero, Rodrigo. Vivo con una preocupación constante, dice aquí. ¿Cuál sería el núcleo del predicado? Rodrigo Blanco. ¿Estás por ahí? Sí, profe. En la oración vivo con una preocupación constante, ¿cuál sería el núcleo del predicado? El predicado sería la... ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? A ver...
Te puedo ayudar otra vez. Mira, siempre hay que ir por pasos, no tenemos que complicarnos. Si se confunden en algo, vuelven a esta página de referencia y ahí tienen todos los resúmenes. Entonces, para averiguar el predicado, preguntamos ¿qué? ¿Ya? Para el sujeto, ¿quién? Para el predicado, ¿qué? Entonces, ahora estamos en predicados, ya no estamos en sujetos, ¿no? Entonces, vivo con una preocupación constante. ¿Quién vive con una preocupación constante? Yo vivo con una preocupación constante. Ahora, ¿qué le pasa a yo? Le pasa que vive con una preocupación constante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el núcleo de ese predicado? Vivo. Vivo, es un verbo, sí, exacto. Ahora, como les he dicho ayer, no sé si recordarán, los verbos, perdón, son como una lámpara, digamos. Pueden estar encendidos, activados o pueden estar apagados. ¿Ya? Cuando están apagados no están conjugados. Un ratito, por favor. Un ratito. Vamos con Quiero ser Julieta. Rodrigo. No, no es eso. Entonces, en este caso, nuestro verbo ya está conjugado. Es como si estuviera activado. Vivo. Muy bien en eso, Rodrigo. Ahora, lo siguiente que te quisiera pedir es que me digas cómo se escribe este mismo verbo, pero en infinitivo. O sea, como desactivado. Para escribir habilidades. El resto, por favor, todavía no participe. Estamos con Rodrigo un rato. Rodrigo, ¿cómo se diría el verbo vivo en infinitivo? Núcleo de infinitivo el infinitivo sería yo. No. Viví. ¿Te puedo por favor, Dasha, un ratito, te ruego. Si yo te digo, yo corro, el verbo en infinitivo sería correr. Entonces, si yo vivo, ¿cuál sería el verbo en infinitivo? Rodrigo. Vivir. Ajá, Rodrigo. Sí, muy bien, gracias. Vivir. Esa es la respuesta. Ahora, Sebastián. Mi familia y yo vivimos con una preocupación constante, pero mesurada. Mesurada quiere decir medida, controlada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el núcleo de tu predicado, Sebastián? Vivimos. Vivimos, correcto. Estoy muy de acuerdo contigo. Y entonces, facilito, ¿cuál sería el verbo en infinitivo? Vivimos. Viví. Vivir otra vez. Bien, Sebastián. Gracias. Esa es la respuesta correcta. Ahora, Matías Canelas. Él no sabe de dónde proviene la yahua. ¿Cuál sería el núcleo de tu predicado, Manuel? Perdón, Matías. No me veo. Pero, profe, una cosa. No me veo. Dime, Manuel. Es que tengo muy poca batería. Ah, ya. Puedes ir a cargarte. Ya estamos por terminar. Ya. ¿Ya? Matías Canelas. ¿Estás por ahí? Veo que hay un Bilbao por ahí. Matías Canelas. Profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya. Él no sabe de dónde proviene la yahua. ¿Cuál sería el núcleo de tu predicado? Él. No. La pregunta para el sujeto es ¿quién no sabe de dónde proviene la yahua? Él. Pero la pregunta para el predicado es ¿qué? ¿Qué pasa con él? Que no sabe de dónde proviene la yahua. Exacto. Entonces tu predicado empieza aquí. No sabe de dónde proviene la yahua. Ahí tendrías que separar si te pidiera. ¿Ya? Ahora, pero. Entonces, todo lo que tienes a la derecha, desde aquí para la derecha hasta el punto, ¿cuál es el núcleo de tu predicado? No sabe. ¿Dónde se nota la batería? Exacto, ¿Dónde se nota la batería? Matías. Ah, perdón. No sabe. Entonces, espérenme un ratito que les muteé. Otra vez, como nos ha pasado con el ejemplo de Montserrat, se compró, en este caso con un no, pasa lo mismo, ¿no? Nuestro verbo es el núcleo en realidad, pero vamos a incluir el no porque le añade algo que
es importante de mantener, ¿no? No podemos perderlo. Porque si dijera, él sabe de dónde proviene la yahua, tendríamos el mismo verbo como núcleo, pero el significado cambiaría totalmente, ¿no? Entonces es importante conservar este no. Ahora, Matías, si el verbo es no sabe, ¿cómo sería el verbo sabe en infinitivo? ¿Él sabe de dónde viene la yahua? No. Te puedes fijar en los ejemplos que han hecho antes. Mira, vivimos, el infinitivo sería vivir. De vivo, el infinitivo sería vivir. De sabe, ¿cuál sería el infinitivo? No sé, no. ¿Saber? Ajá, bien, Matías, saber. Entonces, así miren, los verbos infinitivos se van a ubicar porque siempre terminan en ir, en er o también en ar, a veces como por ejemplo, no sé, llorar, respirar, ¿ya? Siempre es una i o una e o una a y una r al final. Así son los verbos cuando están desactivados, cuando están como una lámpara apagada, ya que están como dormidos, no están funcionando todavía. Entonces, ahí está algo nuevo para saber de los verbos. A veces están funcionando cuando están conjugados, pero también tienen su forma de escribirse cuando están desactivados, cuando no están conjugados, ¿ya? Infinitivo quiere decir que no está conjugado. Vivir, 2 veces vivir nos ha tocado esta vez, y después saber. Entonces, ¿queda claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme o comentario? Está todo claro para mí, no sé lo demás. ¿Ya? ¿El resto también? Oh, claro. Sí, profe. ¿Todo claro? ¿Ya? Entonces, a la gente... Sí, profesor. Ya me alegro, gracias. Exacto. A la gente que no le Profe, tocó, yo gracias. comprendí bien. Ah, me alegro, Sebastián. Sí, además te ha salido bien tu participación. Pero a la gente que no ha participado en esta clase, les agradezco por su paciencia. De todos modos, les va a tocar en la siguiente. Vamos a empezar directamente desde donde nos hemos quedado con las participaciones, ¿ya? Entonces, ahora les digo cuál va a ser su tarea. Tienen que inventarse, perdón, para que quede claro, les voy a mutear un segundo, discúlpenme, ¿ya? Inventar 3 oraciones y cada una con un sujeto de tipo diferente. Tenemos 3 tipos, ¿no es cierto? Con sustantivo, con pronombre y sujeto tácito. Entonces, cada oración tiene que tener uno de sus sujetos. Y además tienen que separar en sus oraciones correctamente el sujeto del predicado, ¿ya? Que es básicamente repetir lo que hemos estado haciendo en esta parte práctica de la lección de sujeto y predicado, pero esta vez por su propia cuenta, ¿ya? Entonces, eso sería todo y que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, 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 chao.